Bienvenidos a un nuevo espacio de esta sección de podcast de la Asociación Acción Psoriasis. Este es un medio con el que pretendemos estar más cerca de los pacientes y de los familiares de psoriasis, sobre todo en este tiempo de pandemia. En el espacio de hoy nos encontramos con María Eugenia Angulo. Ella es médico, pediatra y ha sufrido en sus carnes, como otros muchos sanitarios, de ser contagiada por el COVID-19 y estar aislada más de 50 días. Bienvenida, María Eugenia. Tú fuiste una de las primeras contagiadas por el COVID. ¿Cómo fue tu contagio? Realmente el viernes 13 se va a quedar en la memoria de todos nosotros porque fue el primer día que empezó el estado de alarma, pero ya ahí era mi primer día que estaba aislada en casa porque me había contagiado de otras compañeras y ese mismo día me enteré que estaban ingresadas por dicho motivo. Y yo había empezado con síntomas ese día y ya pues fuimos atando cabos y efectivamente al día siguiente ya se confirmó con la prueba PCR, que de esta hemos aprendido todos mucho de pruebas médicas, donde se detectaba que efectivamente tenía el coronavirus en la naricita y que estaba enferma de este nuevo virus. ¿En qué ha cambiado tu vida antes del contagio y después del contagio? De momento no ha cambiado mucho, porque la situación sigue siendo exactamente la misma. Desde el viernes 13 he estado aislada y a día de hoy vuelvo a estar aislada porque sigo siendo positiva. Entonces, no me ha cambiado en el hecho de que estoy encerrada en mi casa sin poder salir. Y bueno, esperemos que después pueda retomar mi vida personal y bueno, de esta vamos a aprender todo, pero bueno, que a mí fue un cambio de un día para otro y ese fue el cambio que hice, que de estar fuera en la calle a estar dentro de mi casa y no salir de aquí. El papel de los profesionales de atención primaria, sobre todo, es siempre decisivo, pero parece que en este tipo de enfermedad, pues aún lo es más, ¿no? ¿En qué ha cambiado o cómo va a cambiar, ¿no?, la manera de trabajar, tu manera de trabajar, especialmente antes del COVID y ahora, después del COVID? A pesar de estar contagiada desde el primer día, no dejé de trabajar en ningún momento, sobre todo porque mi enfermedad no fue grave y entonces, pues por las mañanas que uno se encontraba mejor, era capaz de teletrabajar, esa palabra que nos hemos aprendido o hemos empezado a utilizar desde marzo. Y desde ese día empecé a llevar mi consulta diariamente con mis pacientes, incluso en otros grupos de trabajo de seguimiento de casos posibles de coronavirus. La verdad es que nunca pensamos nosotros que podíamos ser tan útiles con un teléfono y con un ordenador para atender a los pacientes, porque hemos buscado herramientas utilizando el correo corporativo. Nos han mandado fotos, nos han mandado vídeos, hemos hecho interconsultas virtuales a otros especialistas del hospital, solucionando problemas que a lo mejor en otras épocas hubieran tardado varios meses. Estar, pues algunos pacientes que llamas hasta en un domingo, en un sábado, yo creo que hemos invertido hasta más horas de lo que realmente era nuestra jornada laboral, con esa preocupación de que la gente estuviera atendida y a pesar de no verlo físicamente, pues que no se sintieran abandonados. Y ese es el camino en el que queremos seguir trabajando. Es verdad que seguiremos viendo a pacientes de presencia física, pero la telemedicina empezó y nació en marzo, pero no se va a morir. Va a seguir estando entre nosotros y además afianzándola porque así evitamos desplazamientos innecesarios para resultados de pruebas, para renovación de tratamientos, para consultas varias que no hace falta ver al paciente. Y yo creo que en eso hemos avanzado mucho y no podemos volver para atrás. Uh-huh. Al igual que en la educación, pues también la
telemedicina, la teleformación, pues también es algo que ha llegado para quedarse. Lógicamente que es algo positivo, ¿no? Muy bien. Comenzamos hace una semana el desconfinamiento en España. Los primeros en salir fueron los más pequeños. ¿Con qué problemas te estás encontrando en este tiempo de la vuelta a la calle? Antes de que llegara ese día, es verdad que nos consultaban mucho por niños que estaban ansiosos por salir, que no sabían tolerar el estar en casa, aunque realmente nos hemos sorprendido todos de la capacidad de adaptación que tenemos, tanto los niños como los adultos, de estar entre cuatro paredes durante días tras días sin que ello nos repercutiera de forma drástica. Entonces, cuando los niños empezaron a salir, había gente que tenía miedo porque ya tienes miedo al contagio, entonces ya no quieres salir, a ver qué es lo que tengo que hacer. Pero los niños, como lo esperaban con tanta ansia, yo creo que esos miedos se superaron y realmente no he visto problemas en ello, ¿vale? No hemos visto que haya un repunte de casos, de momento es pronto para decirlo, pero no se ha visto que esto haya aumentado. Y sí que ha sido una forma de descarga tanto para los niños como para las familias, porque aquí no es que lo pasen mal solo los menores, sino que el ambiente emocional de toda la familia, la que se ha visto repercutida, y a veces es más la sensación de los padres de ver que sus hijos están en una casa que la de los propios niños, sentirse que están jugando con sus juguetes todo el día, que cosas que antes pues eran impensables. Uh-huh. Muchas de las personas que nos están escuchando son pacientes de psoriasis o familiares de pacientes de esta enfermedad. Nos obligan a usar mascarillas y guantes y lavarnos las manos muchas veces. ¿En qué medida puede afectar eso al paciente con psoriasis? Y sobre todo a los niños, ¿no? El lavado de manos, que es de las medidas que más se ha visto que hacen que se contamine menos la gente, pues bueno, con gel hidroalcohólico en personas con psoriasis, pues podrían verse afectadas. Entonces, hay que a lo mejor extremar las medidas de distancia, ¿no? De distancia de 2 metros con cualquier otra persona. Si nosotros realmente vamos a estar en ese caso, pues no haría falta el uso de mascarilla. Ahora, por ejemplo, para ir en transporte público, pues lo exigen. Y bueno, pues a lo mejor hay que practicar más deporte, ir caminando a los sitios, no utilizar el transporte público ni el transporte privado, porque también pues tendrían que utilizar mascarilla. Y a la hora de usar guantes, que es algo tan controvertido porque realmente no nos protege de nada, es como si tuviéramos una segunda piel y esa piel desde que toque algo estamos en las mismas, ya está contaminado. Entonces lo que hay que hacer es no tocarse la cara, no tocarse la nariz, no tocarse la boca, no tocar nada. En los niños extremar el que no toquen barandillas, que no toquen picaporte, que no vayan a parques infantiles a tocar el mobiliario. Y si realmente están alejados y no tocan nada, pues ni tienen que usar guantes ni tienen que usar mascarilla. Por lo tanto, no tienen por qué ver afectada su piel de psoriasis. Uh-huh. Se está planteando en estos días la vuelta al cole, sobre todo en los más pequeños. ¿Qué medidas crees tú que debemos tomar los padres y los docentes ante esta nueva realidad que se nos plantea o se nos planteará en breve? Es complicado, porque a un niño que va a ser segundo de bachillerato, que va a ser cuarto de la ESO, como también se están planteando, a esos menores se les puede decir que no se toquen, que no se acerquen, pero ¿quién le dice a un niño de 3 años que no se acerque a otro niño de 3 años? Porque ellos lo que más hacen es compartir juguetes, compartir tiempo, compartir espacio, compartirse los mocos, y es complicado. Yo no sé de qué forma lo van a hacer, pero tendrán que disminuir el aforo de niños en las clases, jugar en patios muy abiertos donde realmente la distancia entre ellos pues aumente. En mayores de 3 años pues se podrían poner mascarillas, son niños que realmente podrían entender que la mascarilla no se la tienen que quitar, y disminuir al máximo la cantidad de juguetes y de cosas que ellos puedan compartir y que no se pueda lavar o que no se pueda desinfectar.
Pues, ¿qué otras recomendaciones le darías tú a los pacientes de psoriasis, sobre todo los más pequeños, ahora que comenzamos a salir a la calle? ¿Qué otras recomendaciones le darías? Pues que el sol les viene bien. Es verdad que han estado encerrados en casa, entonces para la psoriasis realmente pues se puede ver mejorada su enfermedad con una exposición controlada del sol en horas que no sean del mediodía, y que salgan con tranquilidad. Por lo menos en Canarias estamos en una situación privilegiada, el riesgo de contagios es muy bajo, y distancia, lavado de manos y no tocar nada, y distancia entre los niños y niños y adultos. Y con eso a disfrutar, que de aquí vamos a salir y hay que salir más fuerte. Un poco difícil la distancia, el distanciamiento social, sobre todo, como tú decías, ¿no? En menores de 3 años, en los que, bueno, y ya diría que en menores de 6 años, que igual a lo mejor un niño de primero, hasta lo pongo en duda, lo pueda entender, pero que estos niños más pequeños puedan entender que no pueden acercarse a sus compañeros o que no pueden estar manipulando lo que ha manipulado el compañero, la verdad que se nos antoja bastante difícil, ¿no? Es una tarea que, bueno, se han planteado a nivel central y, bueno, habrá que tomar las medidas oportunas para que no sea esto el repunte, pero de alguna forma tenemos que volver otra vez a relacionarnos porque somos animales de sociedad. Claro. Entonces, bueno, habrá que tomar las medidas sanitarias para que esto repercuta en lo menos posible. Pero bueno, hay que hacerlo y en algún momento alguien tiene que salir y los niños son los que menos afectados están por este virus y a lo mejor, pues bueno, no es una medida tan mala, porque si lo que decimos es que los adultos mayores están muy conscientes de que no tienen que hacer determinadas cosas y salen, pero es que ellos son los más vulnerables. Entonces, pues bueno, a lo mejor una forma de socializarnos es a través de los niños primero y si esto pues va bien, pues ya seguir con otras etapas de la vida. Ya. Pues muy bien, pues María Eugenia Angulo, pediatra del centro de salud, de un centro de salud de atención primaria, y que, bueno, muchas gracias por acercarnos a la realidad de esta pandemia, a la realidad de los más jóvenes, y sobre todo, pues darnos esos consejos que seguro que a muchos de nuestros oyentes nos puede ayudar bastante. Gracias por todo.